ver, finanzas. Acá está. Ya, voy a compartir una pizarra. Ya. Esta es la pizarra en el Jamboard. Así es que vamos a explicar algunos conceptos importantes. ¿Ya? Como por ejemplo, el hecho de que en el caso de Alicor, ¿sí? En el caso de Alicor, a diferencia del caso Vidal, Alicor tiene una estructura muchísimo más compleja, ¿no? Entonces, aquí lo que se va a buscar es la practicidad. Es un equilibrio entre la practicidad y la precisión, ¿ok? La precisión, ¿ok? ¿Qué tan preciso, ¿ok? Y la oportunidad de la obtención de la información, porque tú puedes, por ejemplo, buscar la precisión al máximo, pero te demoras una vida, ¿no? Entonces la oportunidad se cae. O puedes presentarlo pues rapidísimo, pero muy impreciso, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre la precisión y la oportunidad, ¿no? Entonces, tanto en el estado de resultados de Alicor como en el estado de situación financiera, ¿ok? Vamos a guiarnos de lo que de los criterios que nos ha ayudado, nos ha dado en todo caso el caso Vidal para hacer esta proyección, ¿no? ¿Okay? Vamos a proyectar del 2020 al 2024, ¿ok? Con data histórica del 2015 al 2019. ¿Okay? Mientras más data estadística pueda yo tener, más puntos pueda yo tener, puedo trazar una línea de regresión, ¿no? Que me permita proyectar el futuro con más precisión, ¿no? Cuando tengo pocos datos, pocos puntos, entonces existe mayor imprecisión en la tendencia, ¿no? En la pendiente de la recta. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar los estados de resultados y vamos a simplificarlos, de tal manera de que aquellas cuentas, ah, aquellas cuentas, ¿no? Aquellas cuentas cuyo valor porcentual, ¿no? Que porcentualmente el valor de esas cuentas sean menores a 1%, ¿ok? La vamos a dejar o bien constantes o bien la vamos a dejar en cero, porque respecto de un 100%, ¿no? Donde existen muchas cuentas relevantes que pesan 20%, 30%, ¿no? 40%, y pequeñas cuentitas, ¿no? Que pueden distraer el objetivo, que es una proyección, ¿no? En su conjunto. Este va a ser nuestro criterio, ¿sí? Todas aquellas cuentas que tengan un porcentaje de valor eh, en base al análisis horizontal, ¿no? O al vertical, perdón, ¿no? Sean menores a 1%, lo vamos a poner constante o cero, ¿no? Para simplificar un poquito el proceso de proyección, ¿ya? En Alicor. Entonces, es importante eso de ahí. Pues ahora voy a abrir Alicor, ¿sí?
Bien, entonces acá voy a compartir al licor para proyectarlo en su conjunto, ¿no? Muy bien, a ver. Les voy a compartir el Excel de Alicor, ¿no? Habíamos hecho este Excel hasta ratios. Ahora vendría a proyectar los estados de instituciones financieras, ¿sí? Vamos a empezar primero vamos a empezar un poquito recordando un poco de los ratios, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Eh, la data histórica, la data estadística histórica, 2015-2019, muestra cómo se va comportando Alicor, ¿no? Por ejemplo, al 2019 tiene una liquidez de 1.3, ¿no? Una liquidez que es ligeramente mayor al 2015, ha tenido un crecimiento, ¿no? Entonces, yo podría decir lo siguiente, ¿no? Profesor, ¿y qué tal si es que usted se me ocurre, eh, hace una línea de tendencia, ¿no? Para ver cómo se encuentra la empresa, ¿no? Ahora vamos a dar vuelta así, así, a ver si se deja. Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos acá el 2015, 2016, 17, 18, 19, ¿no? Vendrá ahí el 2020, 21, 22, ¿no? Vendrán los ratios ahí al costado, ¿no? De los mismos, eh, que permitirán, aquí puedo yo agregar los datos, ¿sí? Ok, ahí están los números. Los voy a agrandar para que lo puedan ustedes ver, ¿no? Ok. 1.17, 1.25. Por encima de 1, profesor, es líquido, ¿no? Entonces significa que 1.3 es líquido. Ok, sí. Muy líquido tampoco nos conviene porque hay mucho capital inmovilizado, ¿no? Pero, y podría yo de repente, profesor, agregarle una línea de tendencia, profesor. De repente una lineal se me ocurre, o una logarítmica, o una exponencial, ¿no? O una polinómica de grado 2 se me ocurre, ¿no? Podría ser. ¿Okay? Cortamos con una lineal, ¿no? Y presentemos la intercepción, ¿no? Presentemos la ecuación y el R cuadrado, ¿no? Acá, más o menos así. Y lo voy a agrandar. Ahí está, ¿no? Entonces podríamos decir de que esta curva tiene esta tendencia, ¿no? Para cada año, ¿ok? Tiene una tendencia de creciente, ¿no? Podríamos hacer eso, lo voy a dejar acá nomás, ¿no? Ok, déjalo ahí, me puede servir para hacer mi trabajo y puedo yo también presentar algunos tipos de esas proyecciones, ¿no? ¿Ya? Pero esto de acá nos va a servir como input para nuestras proyecciones de Alicor, en el sentido de que estos datos nos van a servir para proyectar, como por ejemplo, según lo que hemos visto en el caso Vidal, ellos toman en cuenta los días de inventario, los días de cuentas por cobrar, los días de cuentas por pagar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy poniendo un promedio, ¿no? Un promedio, promedio, promedio de los últimos 4 años, ¿no?
Y esos van a servir de input, ¿ok? De input para nuestra proyección, ¿ok? El margen, por ejemplo, también hay un promedio, ¿eh? Nos va a servir para nuestra proyección, ¿ok? Nos va a servir también para nuestra proyección, profesor, el crecimiento de las ventas, así como el caso Vidal, ¿no? ¿Ok? Vamos al estado de resultados. Entonces, aquí yo tengo en esta lámina vacía lo que voy a proyectar del 2020 al 24, ¿no? Entonces, para la proyección yo necesito, profesor, tener una base. La base es el 2019. Este es el año base. ¿Eh? El año base casi ha hecho 10.000 millones de soles. Costo de venta 7.000 millones, que representa un 75% de la venta. La ganancia 2.400.000, 25%. ¿Eh? Estos son los pesos que tiene, ¿no? Los gastos de ventas y distribución un 8%, los gastos de administración un 7%. La ganancia para el 2019 ha sido 10%, ¿no? Gastos financieros, y la utilidad ha sido casi 5%. Entonces, estos son los pesos de un solo año. A mí me interesa no solamente un año, ¿no? Yo tengo que evaluar cómo se ha movido a lo largo de los últimos 5 años los pesos, ¿no? Y las proporciones de Alicor, ¿no? Entonces yo podría sacar con estos datos un promedio, ¿no? Para poder sobre ese promedio hacer mi proyección, ¿ok? Podría sacar yo en función a cómo ha crecido la venta de Alicor, ¿eh? La venta, cómo ha crecido. Alicor ha crecido en ventas 1% del 2016, 5% del 2017, 19% del 2018, otro 19% del 2019, ¿no? Un promedio de 11%. Entonces, este va a ser mi variable X, ¿no? De entrada, ¿ok? Modelo. Entonces, si es así, profesor, entonces podríamos ya hacer la proyección con los datos que tenemos. Sí, pues, el 2020 podría ser así, ¿no? El 2019, que es el año base, ¿no? Por uno más la tasa de crecimiento, que es 11%, ¿no? Pasa de 9.800 a 10.900, ¿ok? Muy bien, profesor. Entonces, vamos a seguir. El 2021, el año base 2020 por uno más 11%, que es la tasa de crecimiento, ¿ok? Que lo voy a fijar, ¿no? Y lo voy a hacer crecer, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa si crece 0%, profesor? Se mantiene constante. Si le crece menos 10%, cae la venta de Alicor, ¿no? Lo voy a dejar como está. Tiene, según la estadística de los últimos 5 años, tiene un crecimiento por un promedio de 11%. ¿Okay? Este es un input nada más, igual se va a sensibilizar, ¿no? Pues, que tenemos que Alicor crece en 5 años, puede pasar de 11.000 a 16.000, ¿ok? A razón de 11%, ¿ok? Un crecimiento. Respecto al costo de ventas, habíamos observado, profesor, de que el peso que tiene el costo de ventas en los últimos 5 años es 72, 70, 73, 75, 75. O sea, era bajo un costo de ventas y luego se fue creciendo hasta 75. Pero la media sigue estando en 73. Entonces, partamos, démosle ese beneficio, ¿no? A Alicor. 75 fue el último año, pero su promedio, 73, ¿no? Entonces trabajemos con su promedio para poder, sobre eso, hallar el costo de ventas. El costo de ventas sería la venta por el peso que tiene, ¿ok? El costo de ventas dentro de la estructura, que en este caso es un 73%, ¿no? ¿Ok? 7.900, ¿no? Pues dado que cada año tiene un valor de venta diferente, entonces tiene un costo de venta diferente. ¿Qué pasa si crece cero, profesor? Tendría el mismo costo de venta, ¿eh? ¿Okay? Si no crece nada, tendría el mismo costo de venta. ¿Okay? Mientras más crece, el costo de venta crece proporcional al ingreso. ¿Okay? Si crece solo 1%, el costo de venta crece ligeramente. Entonces es bueno porque lo que estamos haciendo es variabilizar un poquito la proyección. ¿Okay? Costo de venta. Entonces, también el caso Vidal nos había enseñado de que la utilidad bruta es igual a la venta menos el costo de venta, ¿no? Ahí está. Resto esos dos componentes, ¿no? Uno ya está en negativo, así que en esencia se suma, ¿no?
10.000 menos 7.900, 2.900. Esa sería la proyección de la utilidad bruta. ¿Ok? Recuerden, la utilidad bruta es la ganancia que se tiene después de haber pagado los costos de producción de la mercadería. ¿Ok? Los costos de producción de la mercadería. ¿Ok? Es decir, para un valor de venta, yo tengo un costo de esa venta. ¿Ok? Si he vendido 1.000 unidades de producción a un valor venta de 5, por ejemplo, serían 5.000, ¿no? ¿Cuál sería su costo de venta? Tendría que ser 1.000 unidades también, esas 1.000 unidades, ¿no? Pero a un un valor costo, a 3, 4, ¿no? Soles por unidad de producción, ¿no? Entonces, hasta ahí sería si la empresa gana o no gana, pero solamente desde el punto de vista planta de producción, directo, ¿ok? Solamente planta de producción. Recién vienen las actividades de soporte, ¿ok? Una cadena de valor, tenemos actividades core primarias, actividades de apoyo a la gestión o secundarias, ¿no? Eh, y la resta de la venta menos las actividades core y actividades secundarias me da el margen, ¿ok? El margen, que es el valor que genera el negocio, ¿ya? Pues en este caso, las actividades secundarias del soporte a la gestión serían estos dos, ¿sí? Profesor, en el caso Vidal, yo recuerdo que ahí lo hicieron de una manera diferente. Ellos trabajaban con mano de obra y otros gastos. Sí, 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 sí. ¿Ok? Para nuestro caso, dado que nosotros tenemos los pesos de los gastos, pero ya no por componentes, sino por tipo, haríamos lo mismo, pero ya con estos acá. Es decir, ya. Entonces, pues, usted me dice que los gastos de ventas y distribución son 14, 14, 9, 8, 8. Promedio, 11. Entonces tomaríamos 11% como el peso de los gastos de ventas y distribución con respecto a la venta, ¿no? Eh, y los gastos de administración de la misma manera, como peso. Eh, Recuerden que tanto Vidal es un apoyo, ¿no? Pero en este caso ya tenemos los componentes identificados cuánto pesa cada componente. Entonces, mejor aprovechemos eso para hacer eso. Y digamos que 11% es el peso que tiene las actividades administrativas de ventas y distribución, ¿no? ¿Ok? Vamos a variabilizarlo y vamos a decir que eso va a crecer solo cuando crece la venta, ¿no? Si la venta se reduce, también vamos a un poquito optimizar los recursos y vamos a comprimir estos costos, ¿no? ¿Ok? Y luego los hacemos crecer, ¿sí? Eh, Ponemos fijo más bien este de aquí, ¿ok? Y corremos. Entonces, si se dan cuenta, el análisis es el mismo, si proyecto 2020 y los demás años, ¿no? Porque al final, si yo no crezco nada, ¿sí? Prácticamente es el mismo valor cada año, ¿no? No hay una tasa de crecimiento, es un valor renta constante, ¿no? ¿Ok? Si yo incremento mis costos de administración y mis costos de administración, va, va a cambiar. Entonces, lo importante es dejar armado el modelo. ¿Okay? Como nosotros, como somos ingenieros, no vemos un valor plano, ¿no? Nosotros lo que vemos es justamente la dinámica que tiene esto en función a cómo se mueven las variables de entrada, porque en el mundo real no se mantiene fijo 11% durante 5 años, ¿no? Entonces, en realidad esto va a tener un nivel de variabilidad y eso va a estar basado en la estadística. Si hay empresas que han tenido mayor variabilidad, va a tener que tener mayor sensibilidad. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en las clases de escenarios y simulaciones. ¿Ya? Luego, los gastos de administración son un 7%, profesor, ¿sí? Un 7%, ¿ok? De la venta. Muy bien, voy a trabajar así.
Entonces, hasta ahí tendríamos que la utilidad operativa o ganancia operativa, así le llama la Bolsa de Lima, ganancia operativa, es la utilidad bruta, de resto los gastos de ventas y los gastos de administración, ¿verdad? Ya está. Millón doscientos, 1.300.000, 1.400.000, 1.600.000. Hay un crecimiento que tiene sentido porque la venta va creciendo año a año, ¿no? Año a año. Los gastos financieros, similar al caso Vidal, es consecuencia de primero calcular la deuda financiera. ¿Ok? Entonces eso va a ser al final. Voy a igual dejarlo amarrado, ¿no? Utilidad bruta más gastos financieros, porque lo voy a poner en negativos, ¿no? ¿Ves? El impuesto a la renta es un 30% de esa ganancia antes de impuestos. Entonces voy a poner acá esto por 30% que está acá, que va a ser un dato de entrada también, ¿no? Si es otro país, si en otro país es 20%, ¿no? El IVA, ¿no? Como le llaman en otro país, no hay que ver sin IVA. El impuesto a la renta, en realidad, ¿no? IVA y IGB es otro concepto diferente, ¿no? ¿Okay? El IGB y el IVA son impuesto al valor venta, ¿okay? Que es un concepto diferente a impuesto a la renta, a la ganancia, al beneficio, ¿no? Aquí estamos hablando de impuesto a eso, a la renta, al beneficio, a la ganancia, ¿no? ¿Ya? Y finalmente la ganancia neta del ejercicio, o utilidad neta, como le llamamos, ¿no? Aquí lo voy a dejar también negativo, ¿sí? Para que se visualice. Ahí está. Entonces la utilidad menos los impuestos que le pago a la SUNAT me darían la utilidad neta, ¿no? Que sería la ganancia que va para el accionista, ¿no? Entonces, la última línea es el beneficio, ¿no? Del accionista, ¿okay? El accionista, el último de la línea, ¿no? ¿Okay? Este de aquí vendría a ser el beneficio del negocio en su conjunto, ¿ok? Como negocio. Independientemente de la forma de financiamiento, este es lo que genera el negocio, ¿no? ¿Sí? Luego, esto de acá vendría a ser un beneficio, se podría hacer que es un beneficio bruto o un beneficio bruto mejor, para no confundir, ¿verdad? Beneficio bruto, ¿sí? Esto es un costo, ¿ok? Un costo, y estos son gastos, ¿no? Gastos de soporte, ¿ok? De soporte. El mismo gasto financiero es un gasto, no un gasto administrativo, sino es un gasto por financiar el negocio con deuda de terceros, ¿ok? Este de aquí también es un gasto, pero es un gasto para el Estado. O sea, nosotros tenemos que, por tener una empresa, por generar rentabilidad en un negocio, tenemos que pagar un impuesto al Estado, ¿no? Un 30% de todo lo que ganemos se va para el Estado, ¿no? Ahí está, un 30%. ¿Ok? Entonces, entonces, al final se dan cuenta ustedes, el accionista es el último en cobrar, ¿no? O sea, se paga primero a los proveedores, se paga las planillas, los servicios, ¿no? Se paga los suministros, ¿no? Se paga a los bancos, ¿no? ¿Okay? Se paga al Estado, a la SUNAT, y después lo que queda es el beneficio del accionista, el beneficio neto ya que va para él, ¿no? ¿Okay? Si él desea, puede el 100% reinvertir en el negocio si ve que el negocio es bueno y le puede generar más rendimiento con más inversión, ¿no? Lo puede reinvertir, ¿no? El otro extremo sería que el 100% no lo reinvierta, sino lo cobre como dividendos, ¿verdad? Es el otro extremo, ¿no? Y lo que normalmente se hace en las empresas es buscar un balance, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Un porcentaje se va a dividir dividendos y otro porcentaje a reinversión, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en la época de COVID y el Estado está garantizando a través de deuda a empresas, hay una cláusula en el contrato que indica de que no se debe repartir dividendos mientras existe el contrato de reactiva, ¿okay?
pues todos estos años, mientras la empresa tenga deuda garantizada por el Estado, no va a poder repartir dividendos hasta que pague la deuda, ¿no? Ahora, respecto al mercado financiero, la deuda de reactiva, que como garantía del Estado, muchísimo más económica, ¿no? Que cualquier banco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En promedio, las tasas para gran empresa puede estar entre 5 y 6%, ¿no? De tasa de interés anual, ¿no? 7% quizás, ¿no? En ese rango, según el riesgo. Reactiva, ¿ok? Reactiva se ha conseguido con tasas de máximo, 1.5%, ¿ok? Entonces, si notan la diferencia, es un costo bien económico, ¿no? Bien económico versus otro caro, ¿no? Entonces, sí, los empresarios han preferido acceder a Reactiva por esa tasa tan económica, ¿no? Entonces, hasta ahorita ya hemos proyectado nuestros resultados, ¿ok? Todavía no podemos proyectar el gasto financiero, profesor, porque no tengo todavía el, el gasto financiero, la deuda, ¿no? ¿Ok? Eh, Hay algo, profesor, que usted nos enseñó que es proyectar, por acá lo voy a poner, eh, aquí lo voy a poner, ¿sí? Es la depreciación, profesor, porque la depreciación es el desgaste, el desgaste por el uso de los equipos, ¿no? Que es un gasto. Ese componente, si ustedes revisan los estados financieros, o en todo caso las notas a los estados financieros de Alicor o de sus empresas, ese componente está incluido dentro del costo de ventas, dentro del gasto de ventas, dentro del gasto administrativo, ¿no? Eh, ya está incluido, ¿no? Entonces hay una lámina que es en el PPT anterior que les he pasado, que está ahí una lámina donde están los gastos, ¿no? En cada componente, ¿no? ¿Sí? Eso también tenemos que proyectar, ¿no? Y nos vamos a ayudar de Vidal, ¿no? Vidal lo que dice es el valor de la depreciación, ¿ok? Es un porcentaje del activo total bruto, ¿no? Entonces vamos a ver cuál ha sido el porcentaje, ¿ok? Respecto al activo de la depreciación en los años anteriores, ¿no? En los 5 últimos años, para tomar como base eso para continuar la proyección, ¿ok? Eh, ¿Por qué utilizamos ese método? Porque en la vida real, en Alicor, tenemos eh, miles de activos, ¿ok? Desde equipos de cómputo, maquinarias, equipos de transporte, terrenos, edificios, muebles, enseres, ¿eh? ¿Ok? Y cada uno con su propia vida útil, ¿no? Cada uno con su propio valor inicial y su valor final, ¿no? Y cada uno con sus propias tasas de depreciación, ¿no? Entonces, en el agregado, todo ese bloque que son miles de ítems con sus propios componentes y sumados dan la depreciación, nosotros lo vamos a, por practicidad, agregar en uno solo, ¿no? Asumiendo de que el total del activo fijo tiene un valor y según la estadística, cómo se ha ido depreciando año a año ese valor, vamos a aplicarle ese porcentaje, ¿no? Es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta respecto a la proyección que están haciendo de sus trabajos? ¿Ok? A ver, clase Meet, Meet. ¿Ninguna consulta? Muy bien. La próxima clase se tiene que entregar, sería la tercera práctica calificada, ¿no? Y correspondería justamente a entregar un informe sobre la proyección de los estados financieros de sus empresas. ¿Ya? Profesor, Sí, dime, tengo una consulta. Por ejemplo, en dime. nuestro caso, tenemos cuentas por cobrar a entidades relacionadas, que es una de las líneas, ¿no? En las cuales en 2 años no pasa bueno, en el año 2016, por ejemplo, no pasa del 1%, Ya. pero luego en el 17 ya está el 8% y bueno, sigue subiendo, ¿no? 23, 32. En este caso igual lo consideramos. Ahí sí, porque
porque ya los años más cercanos tiene valor, ¿no? Salvo que el promedio esté por debajo de 1%, que ya lo dudo, ¿no? Porque si estaba Claro. ya ese componente, por ejemplo, tiene que crecer en función a cómo ha ido creciendo los últimos años, ¿no? Ujú. A la tasa de crecimiento, se podría decir, ¿no? Esa es una forma. La otra es evaluar cuánto pesa del activo total, ¿no? ¿Ok? Y Ujú. igualito, es decir, bueno, pesa un 8%, entonces vamos a proyectarlo manteniendo un 8%, ¿no? ¿Ok? Claro. En la práctica tú no sabes si esto va a crecer o al año siguiente lo van a pagar todo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es bueno? Dejar amarrado a una variable, ¿no? La sugerencia es dejarlo amarrado, pues, en todo caso, al cuánto pesa del total del activo, ¿no? Ujú. De tal manera de que si pones cero, eso se hace cero, ¿no? Y si pones 8%, pero ¿cuánto pondré, profesor? Pondrás el promedio de los últimos 4 años, ¿no? Ah, ya, ok. Ok, ok. Ya, qué fácil. Ahorita vamos a entrar a eso, a ver el estado de situación financiera. Ah, ok, Está ok. bien, ya. Ahora lo que quería hacer ahorita, ya, quería abrir el drive de los grupos de finanzas. Sí, eso quería hacer. Bien, muy bien. Ya, entonces voy a compartir ahorita los grupos. Voy a dejar de compartir esto. Y voy a compartir la lámina del drive. Ahí está. Ok. Ahí se va a compartir ahorita los grupos de trabajo. Ya, ahí lo tienen acá ustedes. Somos en total 12 grupos, ¿no? 12 grupos. Ya el primer trabajo ya está, entonces faltaría entrar al segundo trabajo monográfico, que sería la tercera PC, ¿no? Tercera PC. Tercera, tercera PC. Así. ¿Y cuál es el objetivo de este trabajo? Es uno, este, primero, eh, si la primera parte, que es el análisis de los ratios financieros, no han estado completos, han estado a medias y consideran que pueden mejorarlo, ¿sí? Entonces sería un análisis de estado financiero reforzado, ¿no? ¿Sí? Dos, ya vendría ya este tema, ¿no? Que es la proyección del estado de resultados, ¿no? Eh, explicando sus supuestos, o sea, lo que yo estoy conversando con ustedes y estoy explicando en el video, ponerlo en texto, en sus supuestos, ¿no? ¿Ok? Revisen, vean el video nuevamente de Alicor, de Vidal, y con eso guíense para que esto que estamos compartiendo y sustentando, ¿no? Como la pregunta de su compañero, ponerlo como explicar el supuesto utilizado, ¿no? ¿Ok? Y la proyección del estado de situación financiera. ¿Sí? Sería igual, ¿no? 2020, 2024, ¿no? Vamos a asumir de que el 2020 es un año normal, ¿no? En la vida real ha sido un año, pues, crítico para muchas empresas del país, ¿no? Muchas empresas del país han sufrido y ya hasta muchas han quebrado, ¿no? Algunas se han mantenido. En mi caso, eh, yo trabajo en una empresa, una cadena retail de tiendas a nivel nacional. Son 100 tiendas a nivel nacional en todos los centros comerciales del país y en Puerta Calle también, ¿no? Una cadena de zapaterías, ¿no? Y ha sido bastante golpeada esos 110 días de cierre, ¿no? Desde la quincena de marzo hasta fines de junio, que estuvieron cerradas las tiendas, cero ingresos, pero tenías cuentas por pagar, deuda financiera por pagar, ¿no? Planillas por pagar, entonces el número no te daba, ¿no? Entonces, accedimos a Reactiva, financió ese periodo,
y en julio empezó a reactivarse la cosa, ligeramente, ¿no? De repente, si antes vendías como 100, ahora vendías primero como un 60% de 100, después como un 70% de 100, después como 80, ¿no? Diciembre, por ejemplo, ha sido un mes bastante bueno para el retail, relativamente bueno, ¿no? O sea, se vendió casi un 95% de lo que normalmente se vende, del histórico, ¿ok? 95%, asociado principalmente a las restricciones que todavía había, ¿no? Enero arrancó bien, pero estos últimos, a partir de la quincena, cuando el Estado decretó nuevamente una inmovilización focalizada, domingos, ¿no? Hay zonas que no se puede salir, ¿no? Eh, Se acortaron los tiempos en los cuales los centros comerciales podrían estar abiertos para generar venta también, se acortaron, ¿ok? En Lima, por ejemplo, se cierra a las 9, ¿no? Los centros comerciales, no, a las 9 tienes que estar en tu casa, por lo tanto, 7:30 se cierra la tienda, ¿no? Pero que se cerraba a las 10, porque en tu casa estabas a las 12, ¿no? ¿Ok? Ahora se cierra luego a las 11, ¿no? Luego a las 7 ahora, ¿no? O 9 ahora en Lima, y entonces eso está golpeando un poquito la venta y también la rentabilidad, ¿no? Vamos a asumir nosotros que el 2020 es un año, estamos en el 2019, porque es la data histórica que tenemos, ¿ok? Y tenemos 19, tenemos 18, 17, 16, si pueden meterle 15, 15, también métele para que tengan más datos estadísticos, ¿no? Eh, y en base a eso vamos proyectando, ¿no? ¿Ok? Eh, Igual lo vamos a sensibilizar, ¿ok? Yo digo acá 11% Alicor el 2020, pero en la práctica pues habrá sido -10, -20, ¿no? Por eso que lo estamos dejando amarrado a la fórmula para que le apliquemos ahí la sensibilidad, ¿no? Entonces, esta tercera PC, ¿no? Eh, que se presenta, que hemos trabajado la semana pasada, ¿no? La semana pasada hemos trabajado el caso Vidal, hoy estamos trabajando el caso Alicor, ¿no? Pues ya tienen dos casos prácticos que les va a servir de sustento o de ayuda, de criterio para su proyección, ¿no? ¿Ok? Entonces se presenta la próxima semana, ¿ya? Voy a apuntarlo acá. Estamos 21, 21 sería el 28. 28. Acá tengo mi pizarrita, fecha, 28. Tercera PC, proyección, estados financieros. Está listo, ¿ya? Igual ahora voy a cargarlo en el aula virtual la tarea para que puedan cargar, ¿no? Se carga uno por grupo, ¿no? Igual con su carátula, con su índice, su introducción, ¿no? Sus conclusiones y recomendaciones, ¿ok? ¿Ok? Hagan buenos trabajos porque son PCs, o sea, suma al total de su nota, entonces eh, no podría ser de repente una PC para 55 alumnos, ¿no? Pero me interesa que apliquen lo que estamos aprendiendo en el curso, entonces esta forma es una forma bastante dinámica, ¿ya? Entonces todos tienen que participar, ¿sí? Todos tienen que participar, por eso son grupos pequeños, máximo 5, ¿no? ¿Ya? Es la tercera PC, ¿ok? Y eso se presenta, acá lo voy a poner, el 28 de enero del 2021, ¿ok? Ahí está, ahí está, proyecciones. Eh, Pueden apoyarse con gráficos, con pies, con barras, con líneas, ¿ok? Con su imaginación, ¿no? Su imaginación, ¿ok? Para hacer un trabajo bastante interesante y que sea traducido a una nota adecuada, ¿no? En especial para esos alumnos que han jalado y que no han podido responder preguntas en el examen parcial, ¿ok? El nivel se va a mantener en el examen final, así es que procuren estudiar. Y todo lo que estamos haciendo a partir del parcial para adelante va a venir, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces,
Ahora vamos a proyectar el estado de situación financiera, ¿ya? Hasta ahí, preguntas, consultas. Sí, profesor, una consulta. Sí, dime. Gracias. Para la proyección de todos los resultados de la empresa que estamos trabajando, mi grupo y yo, Sí. en la sección de las ventas, que se llama ingresos ordinarios, Ujú. en el 2016 la empresa tiene un ingreso alto, digamos 4 millones, y luego en el año siguiente desciende casi a 700.000. Entonces, ese desbalance hace que los porcentajes promediándose salgan con valores negativos. A ver, un ratito, Y voy a abrir el Alicoria para sobre eso explicarte. entonces, en ¿Dónde ese está acá? caso, Ya, en ese caso, es una buena pregunta, ¿no? Profesor, yo he hecho el promedio, ¿no? Y en vez de crecer, la empresa decrece, ¿no? sí, exacto, ¿No? decrece. Entonces, yo hago mi análisis, profesor, vertical, esto que estoy compartiendo, mira, ¿no? Acá crece 1, 5, menos 19, pero hay números que están en más 1, menos 10, más 5, menos 20, ¿no? Entonces, promedio, profesor, y negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo está los últimos 2 años en esa empresa? Los últimos 2 años ya es aumento. Solo es de 2016 al 2017 está ese pocos Ya, ingresos que recibe pero y después porcentaje de crecimiento, eso, tenemos que dar en porcentaje de crecimiento. los porcentajes están A ver, ¿cómo está en tu análisis horizontal? sí, están de 9.27% y el siguiente Ya, es 9.94. perfecto. Ya, Así aumenta. promedio esos dos. Solo esos dos. Sí, sí, sí. Y ya. ¿Y el anterior cuánto está? El del 2017. Y el anterior es el negativo de menos 84%. Ah, claro, eso te va a matar Sí. ¿Y el anterior? No, ese es el que cuenta promedio de 17 y 16. Ya, Claro. ya, está bien. Toma los últimos dos y pon ahí en Ok. tu supuesto. Para eso es el informe. ¿No? Proyección de ventas, ¿no? Pones el cuadrito de la proyección de ventas, ¿no? Y explicas ahí, ¿no? Entonces dices, revisando la estadística, pega la estadística, ¿no? El año 2017 tiene menos 80, pero el 2018 y 19 tiene más 9 y más 9, ¿no? Entonces, la tendencia en realidad es a pasar a esos números, ¿no? Entonces, por eso se ha tomado solo los últimos 2 años, ¿no? Para mantener una tendencia creciente, ¿no? Entonces, y ahí pones tu sustento, ¿no? Y explicas y ya, y pones ese 9%, ¿ok? Profe, muchas gracias. Ok, ya. Sí, el anterior, perdón, el anterior de qué grupo, qué empresa era? En la empresa San Juan, profesor, la cervecería San San Juan. Juan, Ya, muy la que bien. le va mal. Ya. Y la anterior a esa que me hizo una pregunta sobre Ah, de Bacus, profe. Bacus, de cuentas por cobrar relacionadas, creo, ¿no? Sí. Ya, está bien, está bien. Ya, ahora sí, gracias. ¿Esta de acá de qué empresa es? Ya, ok, ok. Ya, cuéntame. Ya. Solamente tiene gastos administrativos. Ya, pues entonces, igualito, si la cuenta, por ejemplo, en este caso tú me dices que gasto de ventas y distribución prácticamente es cero, o sea, no pesa nada, entonces, si está por debajo de 1%, no lo consideras, ¿no? En gastos administrativos, eh, yo entiendo que todo lo han metido ahí, ¿no? ¿Ok? En ese gasto de administración. Entonces, eso queda ahí, pues, ¿no? Eso sí tendrá un peso y eso sí lo harás crecer en función a la venta. ¿Sí? Para este modelo ya no se necesita, porque en este modelo lo que estamos haciendo proyectar son estos componentes. ¿Ok? En el caso Vidal, ¿no?
era un caso en el cual los gastos de soporte tenían otro enfoque, ¿no? Eran mano de obra y otros gastos, ¿no? Eso era su componente. En este caso es gastos de ventas y distribución y gastos de administración, ¿no? Okay. Pero al final la suma de estos dos iguales son gastos operativos, ¿okay? Son gastos de soporte. ¿Okay? En este caso, el modelo de Alicor no permite a rajatabla hacer igual que Vidal, ¿no? Porque tendrías que tú sacar cuánto es gasto de venta de este y el de arriba, y luego separarlo y sacar del otro. Entonces, por practicidad, es mejor proyectar lo que tenemos acá a la mano, ¿no? Ok, a ver, ya. Otra consulta, ya. Vayan revisando igual, ya. Igual vamos ahora a hacer el estado de situación financiera, ¿no? Que es el otro, que es un poquito más complejo, ¿no? Pero antes de ir al break, lo que quería compartir es lo siguiente, miren. Estos son los componentes que tengo en el caso de lo que es lo que ha bajado del sistema, ¿no? ¿Eh? Y como se dan cuenta, hay componentes como estos que tienen 0.2, 0.5, 0.2, en el proyectado están en cero, ¿no? Se mantiene el nombre, ¿ok? Pero no tiene un peso relevante en la estructura, ¿ok? Es como que si yo le quito 3 dígitos, esto es como 9.800, ¿no? Es como que tú tienes en la mano 9.800 soles, ¿no? Y lo comparas con 16 soles. O sea, prácticamente es nulo, ¿no? 50 soles, 16 soles. Recién 650 soles podría ser relevante para 10.000 soles, ¿no? Entonces, por eso es que montos menores a 1% eh, se queda sin datos, ¿no? Aquellos montos que son mayores a 1% y no son componentes normales o de lo que hemos ido aprendiendo en Vidal y ahorita, se deja en constante, ¿no? Porque son propiamente del negocio. Entonces ahí tendríamos que meternos adentro del negocio, ¿no? Como parte de la empresa, ¿ya? Para conocer al detalle, ¿no? Las cuentas contables y las glosas que sustentan eso, ¿no? Y recién poder tener una precisión más fina. Pero como proyectistas externos, ¿ok? Lo que nos interesa es la practicidad, ¿no? La precisión y la oportunidad, pero en equilibrio, o sea, como le decía, ¿no? O sea, si me mato tratando de proyectar este monto de 0.2%, y me voy a demorar un montón, ¿no? Entonces, y el tiempo, que es la oportunidad, se pierde. Entonces, por eso es que estamos haciendo ese supuesto, ¿no? Todo componente menor a 1% se mantiene en cero, como ven acá. ¿Sí? Se proyectó solamente los más relevantes. Igual en el estado de situación financiera va a ser, solamente se va a proyectar los componentes relevantes, ¿no? Y si yo lo cierro, ahí está, no ha perdido su precisión, ¿ok? Solo me falta y cierro esto, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces es 10 minutos, ¿sí? Son 6:58. En 10 minutos estamos de vuelta para proyectar el estado de situación financiera. Bajen su data, revisen, igual después del break, si hay consultas, me hacen las consultas respectivas. ¿Ya? Ok, jóvenes, 10 minutos y estamos de vuelta.